Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Es momento de hacer el resumen de novedades del mes de abril. Perdón que me atrasé, pero bueno, fue un mes que arrancó raro, se me concatenó un viaje ahí entre finales de marzo y comienzos de abril, con lo cual dio origen a un ultra unboxing. Sí, casi como las pokebolas, donde tenemos la común, la great, la mega, la ultra y qué sé yo, la master. Tuvimos el primer ultra unboxing, casi una película, 3 semanas en una, 50 tomos, imposible, pero justamente muchas novedades, muchas series que continúan, y nos empezamos a dar cuenta que por más vaticinio de que la realidad que se vive es obvia, pero a nivel editorial era: este va a ser un año difícil, no va a haber novedades, solamente vamos a terminar lo que se planteó o prometió y se verá. La realidad es que al día de hoy, por más aumentos y más cuestiones, es una sorpresa. Tenemos las mismas editoriales de siempre, con muchísimas novedades, terminando series y arrancando nuevas, y se suma el reestreno de Planeta Comics con poder, muchísimo poder, claro que sí, y es lo que vamos a estar viendo, más allá de lo que supo ser Distrito Manga, y con, quien te dice, la potencialidad todavía, porque no se supo y no se sabe, de un Manga Line y otros más también. ¿Qué les parece entonces si vamos a ver lo que salía todo este mes? ¿No? Mírenlo por ustedes mismos. Es tremendo la cantidad de tomos que iban saliendo y reapariciones fantásticas que, así, sin decir nada, tuki, otra serie nueva. En la primera semana íbamos a tener estas dos super novedades, la verdad que llaman muchísimo la atención, sobre todo acá el señor Parasite, que ya les vamos a estar contando al respecto. Pero arranquemos con Leyendas de Sirena, sí. Estamos hablando de esta obra de 3 tomitos de Rumiko Takahashi, que ya había salido por parte del ARP, y de hecho hacemos la comparativa en el video, ¿sí? En ese ultra unboxing zarpado que salía de, lógicamente, la posibilidad de arrancar una nueva serie, quien no la conociera y quien no tuviera la edición anterior, pero también podría optar por la única de las pocas que completó la ARP, que estaba muy bien, obviamente sin sobrecubierta, un estilo un poco más antiguo, pero esta estaba muy bien. Con esa salvedad de que, bueno, si bien son como 300 páginas, un precio elevado, sí, similar a lo que es un B6 doble, pero bueno. Cuestión, historias o leyendas de sirenas, en este caso nos va a contar la apreciación de Rumiko Takahashi sobre todo lo que son mitos y leyendas acerca, digamos, de estas especies mitológicas, ¿sí? O bueno, las dos acepciones posibles que podría llegar a tener. Entonces vamos a ver la historia de un pescador, barquero, bien, no me acuerdo, sí, personajes bastante similares en todo lo que es la construcción del universo de Rumiko, pero la verdad que es muy linda historia, ¿sí? Es amena, ¿sí? Esta creo que se llamaba El Bosque de la Sirena, después está El Ojo de la Sirena y después no me acuerdo más, no sé si era El Canto o algo así. Pero la verdad que es interesante, amplía bastante más lo que viene siendo la Rumicoteca. Sepan que ya tenemos Inuyasha, también otra que dejó el ARP y que la estamos completando. Ranma, la primera edición de Ibrea, que es una genialidad. Después tenemos Historias de un espejo, si no me equivoco, y estoy pensando si hay alguna otra más. Creería que no por el momento, pero todavía tenemos muchísimo más de la autora para conocer, lo cual me pone muy contento. Ahora la joda viene por parte de Parasite, ¿sí? Que había una expectativa de que llegara esta obra, si Planeta se ponía las pilas. Estábamos hablando de que Planeta inició en Argentina sin decir nada, metiendo Hokuto no Ken como si fuese una versión import a la usanza de lo que hizo Ibrea alguna vez, y con un precio súper elevado, para en algún momento verlo en Wacom, dentro del Planeta Argentina y no del Planeta España, que era lo tradicional, y lógicamente un inicio, ¿sí? Con Nahuel Luciano, que iba a las oficinas de Planeta a ver, de reunirse con, no sé si el editor, el responsable y demás, con la potencialidad de que, bueno, vengan con un plan editorial, y después ya nos terminábamos de enterar que OVNI iba a realizar la distribución por parte de Planeta, manejo de redes y darle más profundidad, digamos, al negocio en Argentina, para justamente anunciarnos Parasite, ¿sí? Que no salía solamente este tomo, salía también el tomo número 2, o sea, un 2 en 1 zarpado, en una edición que está súper bien, ¿sí? Que es
casi idéntica a la de España, pero adaptada para Argentina, no por, digamos, la traducción, sino por el resto de cosas que, bueno, tienen que estar de esa forma, para lo que va a ser una historia muy entretenida sobre Izumi y una suerte de parásitos extraterrestres que, bueno, llegan a la Tierra en búsqueda de una suerte de pequeña colonización, si se quiere comerse los cerebros de los humanos, cual zombie, pero desde otro lado, para poder gobernarlos más que nada, y casualmente, en vez de llegar a una parte cercana al cerebro, queda en la mano derecha, por lo cual se empieza a llamar Migi, y bueno, es todo el descubrimiento, ¿sí? Y potencial, digamos, amistad, convivencia y detección de estos otros seres en pos de, bueno, erradicarlos de la Tierra, ¿quién te dirá? Muy entretenida ahora, impecable, una muy buena decisión para, bueno, lo que podría llegar a ser el desembarco finalmente de Planeta en Argentina. Primera semana, tremendísima. Segunda semana íbamos a tener estas dos novedades, por supuesto que sí, estamos hablando de Basilisk de Koga Ninpo Cho y La Linterna de Nyx, una más de Pop Fiction que empieza y nunca sabemos si termina, pero justamente volvió a la carga, revivió. Una sorpresa, la verdad una sorpresa. Es una serie que llama la atención, ¿sí? Es una etapa muy, digamos, llamativa, muy entretenida, ¿sí? De lo que sería el autor de El Amante, un autoconclusivo que sacaron a color que está muy bueno y que por supuesto nos va a estar contando una historia rara, así ambientada en un Japón antiguo. Estamos hablando creo que del siglo XIX, del 1800 algo, o principios del 1900, donde esta chica, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿sí? Iba a estar, digamos, fascinada por todas las antigüedades de la época, ya que trabaja en una tienda de antigüedades, hasta que lógicamente se va a estar encontrando con, digamos, bueno, más allá de lo que podría llegar a ser esta linterna, se va a estar encontrando con un mundo de posibilidades más allá de lo que sus ojos podían ver, y entonces es llamativo por la exploración, no solo de lo que venía siendo una época que quizás no conocemos tanto, si estamos acostumbrados a la actualidad, un poquito antes en el pasado, y si no ya nos vamos a la época de samuráis y la, digamos, reunificación de Japón, lo cual es muy interesante, ¿sí? La introducción del occidentalismo en Oriente o en Japón y todos los, digamos, productos y costumbres de la época. Cual me pareció muy interesante, un estilo A5 como ya nos tiene acostumbrado OVNI, y bueno, una posibilidad adicional, ¿no? Pero quizás el plato fuerte de la semana venía por parte de Basilisk. Se lo digo yo que vi el anime y es una locura, un opening zarpado. Pero por supuesto una historia cortita que en 5 tomos se resuelve. Tiene una continuación, creo que es Ouka Ninja Scrolls. No está al nivel de esta, por supuesto que sí. Tampoco sabemos si nos va a salir. Pero ¿de qué va esta obra? Imagínense los dos clanes de ninjas más importantes de todo Japón en una pelea a muerte de 10 contra 10, si no me equivoco, o un total de 10, 1 contra 1, en pos de ver cuál va a ser el sucesor heredero, o, digamos, ¿cómo sería la palabra? Vástago, no, el que va a estar, digamos, respondiendo al shogun y protegiéndolo y demás cuestiones. Con lo cual es súper interesante porque los dos protagonistas son los cabezas de familia, ¿sí? Gennosuke y, ay, ¿cómo se llama la otra? Mira, me acuerdo de Gennosuke, no me acuerdo, Oboro, del clan Koga y el clan Iga, medio que están enamorados, no quieren pelear a las familias, pero esto es una cuestión a lo Romeo y Julieta de odio entre familias, así que es zarpada, peleas, digamos, skills buenísimas, y es bastante entretenido, así que buenísimo que nos pueda llegar y reflotar una obra que para mí estuvo muy buena en otra época. Tercera semana y sí, ya empiezan a llegar cosas de palabra mayor, por supuesto que sí. No porque OVNI nos traiga, por ejemplo, Big Girl, ¿sí? Una historia autoconclusiva, ¿sí? En este tamaño, como siempre, inmenso, de tapa dura, de páginas a color y historias de, bueno, muchas veces Valiant y a veces de otros. Y en este caso no sé cuál es lo que sería la editorial que recopiló esta historia. Muchas veces salen en lo que serían grapas o fascículos. Interesante, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de mujeres, ¿sí? No me acuerdo si había hombres en la Tierra en este caso. Sí, todos los hombres del mundo se convierten en monstruos gigantes y las mujeres de tamaño zarpado, estamos hablando que más grande que los titanes, si no me equivoco, colosales de Shingeki, son las que se encargan de proteger a la humanidad. Lógicamente, por eso el título Big Girls. Una historia, digamos, entretenida que nos va a propiciar muchísima acción y esta, digamos,
no sé si corriente actual de reivindicación de la mujer, pero es entretenido que haya protagonismo donde siempre en el cómic y muchas veces en el manga hay muchísimo protagonismo masculino. Que le demos vuelta a la cosa, está muy entretenido y de hecho me hace acordar a lo que era ese capítulo de Dexter en el que Didi empieza a hacerse gigante y Dexter también y terminan peleando al nivel tamaño de la Tierra. Una locura. Muy interesante por ese lado. Pero lógicamente la expectativa y la espera estuvo en Gantz, en la edición de lujo, por supuesto que sí. 2 en 1 para bajar de los 37 tomos a... ¿cuántos serían? ¿18? Sí, exactamente 18 tomos en una historia... en una colección que se había complicado mucho conseguir el tomo 3, el 7, el 31, no sé si hay alguno más, pero que finalmente la vamos a poder tener completa en un nuevo nivel de edición, calidad y demás cuestiones. La historia de Gantz, digamos, es sencilla y empieza a complejizarse con el paso del tiempo porque, el anime no le hizo justicia, si se quiere, a toda la obra, no la animó toda. Hubo una película, Gantz 0, pero también, la posta va a estar acá en el manga, donde justamente en este primer caso lo vamos a ver a, ¿cómo se llama? A Kei Kurono, que tratando de salvar a un vagabundo que se cae a las vías con ayuda de Kato, un chabón que estaba ahí, que lo conocía desde el colegio. Los dos terminan muriéndose por ayudar a este chabón, que es un desastre, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, y reviven en una sala con otra gente, así, con una esfera gigante negra que de repente no se sabe qué onda, y es como, what the fuck, ¿me morí? Es como, no terminan de entender y al toque se les está materializando una piba completamente en pelotas, el chabón pajero nivel 1000. Bueno, cuestiones, vamos a tener un montón de este tipo de situaciones con fanservice a lo Hiroi Aoku, pero lo interesante es que Gantz es una suerte de extraterrestre manifestado de esta forma esférica, donde les dice, voy a hacer una suerte de juegos y el ganador va a poder volver a la vida real, con lo cual le da un montón de armas a la gente como para salir a defenderse de todo lo que se encuentren en el camino y con la posibilidad de caer muriéndose definitivamente. Así que es entretenido, ¿sí? Cuestiones grupales, ¿sí? Con traiciones, con idas y venidas, ¿sí? Y muchísimo para contarnos. Una de las mejores obras que tiene Hiroi Aoku, por supuesto que sí, y la verdad una edición que está muy linda, muy cuidada. Y bueno, gente, para terminar íbamos a tener, si se quiere, estas últimas magias, por supuesto que sí, en la última semana. Estamos hablando de las historias cortas de Tatsuki Fujimoto, parte 2 y Street Fighter. Así como nos llegaba Power Rangers, había mucha expectativa por Street Fighter, ya que ¿quién no jugó el videojuego histórico, ¿sí? Con todas esas variaciones y el zarpado incremento de personajes e historias, digamos, de cada uno? Que de hecho, hablando de historias, muchas veces nos dedicamos a pelear y nunca nos pusimos a pensar en qué onda, ¿sí? ¿Qué hay más allá? A diferencia de Mortal Kombat, que quizás con los juegos o los últimos juegos empezó a ahondar un poco en la historia de por qué se da el torneo de combate mortal y demás cuestiones, historia del personaje, los hijos y lo que sea. En el caso de Street Fighter no pasaba, era todo pelea, sabías alguna que otra cuestión del trasfondo, las broncas y demás, pero este tomo se va a encargar de mostrarnos muchísimo más acerca de eso y está buenísimo. Estamos hablando de volumen 1, no sé si... están continuados, parece que se sigue escribiendo. Sí, 4 a 7 tomos por lo pronto, así que muy interesante. Sabemos que es tapa dura, que tiene páginas a color, lo exploramos por supuesto que sí en el unboxing, así que una magia zarpada. Y desde este lado, ¿sí? Con 22, 26, las 4 o 5 historias cortas en esa época de Tatsuki Fujimoto, una genialidad. Yo todavía no lo leí, me falta porque lo quiero hacer review ya como lo hice en lo que eran las historias cortas de 17 a 21 años, que lo tienen, digamos, subido en el canal. Es muy interesante, está buenísimo para ver la evolución del autor. Sabemos que es una bestia, que tiene Chainsaw Man y la sigue escribiendo en esa segunda parte, que tiene Fire Punch y obviamente fue metiendo unitarios que son muy lindos, muy lindos. Entiendo que desde este lado quizás no son tan fantásticas las cosas como el anterior, pero la pasé muy bien, me reí, mucha imaginación, así que buenísimo por ese lado. Y antes de que se me pase, porque no lo presenté en el unboxing, pero había salido para esa semana, estamos hablando de Quiero ser campeón mundial. Por supuesto que sí. Digamos, libro a modo de tributo a la selección argentina, campeón del último mundial de Qatar 2022,
que ya le hice una review que lo pueden ver en profundidad porque es una genialidad, es una locura, la pasé tan bien, tan mal y rememoré absolutamente todo como si fuese esa situación, esa instancia, y estando en el mundial actual del, ¿cómo se llama? Del sub-20 es espectacular. De hecho, ven ahí la figurita, todavía me falta pegar el álbum. Fue mi cábala no pegarlo, pero ya me colgué, ya pasaron 6 meses, así que le tengo que volver a dedicar. Y bueno, gente, ahora sí terminamos lo que supo ser el review de novedades del mes de abril. ¿Qué fue lo que más les gustó, lo que más esperaban? Quizás ustedes están más que nada por el manga, pero de repente esas apariciones de cómics o alguna historieta está buenísima. Me pueden dejar en los comentarios cuál fue la serie que más les gustó, la que más esperaban, si están conformes con las ediciones. La expectativa, que si bien ya terminó mayo, ya saben todo lo que salió, pero la expectativa de todo el resto del año, de lo que está anunciado y lo que podría llegar a anunciarse, sobre todo porque Planeta y Distrito se están poniendo las pilas zarpado, como están recién empezando, hay como mayor potencialidad de que traigan series donde, bueno, ya Ibrea, Panini y Omni ya están con los problemas típicos del país, de papel, de giro de divisas y demás cuestiones, así que nada. Espero que les haya gustado, como siempre, esta sección. Es interesante como para hacer una revisión de todo lo que va, digamos, saliendo mes a mes, más allá de los unboxing que lo tienen, digamos, de backup, como para siempre ir a consultar y entender un poquito más de qué van las series, sin spoilers, como siempre, continuando, digamos, las salidas. Hoy ya no puedo coleccionar todo, pero bueno, se hace el intento con ventas, inversiones y demás cuestiones que tienen y van a volver al canal, por supuesto que sí. Como siempre, un me gusta, un comentario, súper bienvenido, suscríbanse, denle a la campana de notificaciones y Trade Manga en todas las redes subiendo diferentes contenidos que a veces no se pueden meter en YouTube por nada, no calza, en Instagram, todo lo que sea. Así que nos estamos viendo la próxima, gente, con más videos. Nos vemos, hasta luego.